Buenos días muchachos, Dios les continúe bendiciendo. Hoy quise hacer el devocional de una manera diferente. Sabemos que para la gloria y honra de Dios tenemos esta herramienta de las grabaciones presentando las buenas nuevas de salvación. Es un privilegio leer la palabra del Señor. Hoy me corresponde Josué capítulo 7 y quiero compartirles, orar a través de esta palabra que está en Primera de Samuel capítulo 16 y dice así: Samuel unge a David. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron, porque sabemos que Samuel era un profeta de Dios. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio, purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ayer el Señor ministraba mi vida con una prédica donde aquí dice claramente: coge tu cuerno, llénalo y vas a ungir. Sabemos que Samuel era un profeta de Dios, entonces qué bonito es la palabra de Dios, obedecer al Señor. Y vemos aquí que Samuel lloraba por el rey Saúl, pero sabemos que nosotros tenemos que obedecer al Señor y hacer como Él quiere. A veces lloramos por la pérdida de un familiar, lloramos por la pérdida de un sueño, un trabajo, lloramos a veces por apegos materiales, personales, familiares, pero hoy les quiero decir en esta mañana que nosotros llenemos nuestro cuerno de aceite. Sabemos que en la antigüedad el cuerno era simbólico, era algo que Dios mandaba, era profético, y así el Señor nos está diciendo, como hizo Samuel, que hagamos, obedezcamos. A veces ir a estas personas que nosotros a veces no creemos o tenemos por pequeño, que Dios escuche esa pequeña palabra como una oración para hacer como Dios nos diga. Les quiero compartir que dice Josué capítulo 7, dice: el pecado de Acán. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sati y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor con todos los israelitas. Aquí estamos viendo que el Señor había pedido que fuera destruido todo. Aquí estamos viendo que Acán hizo anatema, porque el Señor no quería. Cuando el Señor manda que destruyan todo, no es porque Dios sea malo, sino que Dios destruye el pecado. Y el Señor quiere que su pueblo le obedezca. Dice la derrota de ahí. Josué envió a uno de sus hombres a Jericó, hacia ahí, lugar cercano a Ben, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de ahí. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos ahí. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de ahí los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos como resultado. Todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaras en manos de los amorreos? Vemos aquí que el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado su alianza. ¿Qué
que concerte con ellos se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Vemos aquí más adelante que fueron llamando uno a uno por las tribus con sus familias para mirar quién tenía el anatema, quién era el que había desobedecido, y que ese pecado y esa desobediencia no solamente estaba perjudicando a Can, sino a toda su familia, aún al pueblo de Israel. Miren que Josué como líder sintió tristeza y hizo un reclamo a Dios, pero de forma respetuosa: Señor, ¿por qué sucede esto? Porque el hombre no puede saber todo, a pesar que era un profeta. Dios sí sabía que había anatema, que había desobediencia. Y miren que aquí el Señor dice: yo, el Señor Dios de Israel, declaro la destrucción. Está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribu, y la tribu que yo señale por suerte presentará sus clanes, y el clan que el Señor señale presentará su familia, y la familia que el Señor señale presentará sus varones, y el que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio de Israel. Mire qué tan tremendo. Sabemos que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. De Dios no se burla nadie. Dice el castigo de Acán. Vamos a mirar aquí más adelante. Dice: hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi el botín, un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán, y allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué, a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Mira aquí tan bonito. O sea, a Josué le causaba dolor porque veía la derrota, porque veía por qué estaba pasando todo eso. Ellos decían: no necesitan que vayan tantos hombres, no los canse, con poquitos que vayan 3,000. Pero no se trataba de los muchos o de los pocos, se trataba de la desobediencia, y por eso Dios no le podía dar la victoria. Pero Josué no sabía qué era lo que estaba pasando. Y vemos aquí que dice: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. A veces no entendemos situaciones. Y como nos predicaba el pastor Wilson el domingo, que cuando le oramos al Señor y estamos en la brecha, estamos en obediencia, estamos ahí clamando al Señor, le decimos: Señor, te entrego eso. A veces no entendemos por qué pasa algo en un lugar o con una persona, pero Dios, que sí sabe todo, Dios que escudriña la mente y el corazón, a Él le entregamos eso que está sucediendo en un lugar o una persona, y el Señor saca a la luz todo. Miren qué tan bonito. Aquí vemos el capítulo 7 y es un contraste con el capítulo 6, porque en el capítulo 6 vemos a Rahab, la prostituta, pero ella encontró salvación, pero ella no conocía de Dios. Ella conoció de Dios a través de aquellos hombres que estaban ahí. Pero vemos acá qué triste, que acá que conocía de Dios, que caminaba con un líder que amaba y temía a Dios, miren lo que hizo: se dejó llevar por la codicia, robó, mintió, y el pecado de Acán afectó a toda su familia, al pueblo. Debemos ponernos a cuentas con Dios. Trajo preocupación a Josué. Josué rasgó sus vestiduras y los jefes de Israel. Josué le reclama a Dios. Sabemos que para Dios no hay nada oculto, que Dios no está donde está la mentira, que Dios no está donde está el anatema, que Dios no está donde queremos aparentarle a los demás, pero
En el secreto el Señor nos conoce. Yo en esta mañana te invito a que rasguemos nuestras vestiduras, a que llenemos nuestro cuerno de aceite, a que seamos luz en las tinieblas. Yo escuchaba ya una enseñanza tan bonita que quebrantó mi corazón, que a veces pude entender por qué estoy en algún lugar, en algún trabajo, donde veo que pasan tantas situaciones. Pero si yo prendo un bombillo al lado de otro bombillo, todos dos alumbra. Pero si yo prendo un bombillo donde hay oscuridad, donde se quema un bombillo, eso somos nosotros, la luz de Cristo, allá donde están las tinieblas, donde está el que se quiere quitar la vida. Entonces que seamos como ese Josué, que se rasgó sus vestiduras, que pueda mirar y clamarle a Dios qué es lo que sucede, Señor, en el lugar donde estemos, en la iglesia, con nuestra familia, en el ministerio, que podamos mirar. Mire que ahí decían, no necesitamos tanto, como equipo nos necesitamos el uno al otro, y si alguno está mal, no ocultar su pecado, no porque seamos más santos que el otro, sino como amigos, como hermanos en la fe, buscar al hermano y decirle, me siento mal, y orar y clamar y presentar eso al Señor, para que seamos purificados, santificados, renovados y transformados. Dios les bendiga. Quería de verdad, desde todo mi corazón, transmitirles este mensaje. Que Dios les ayude, que Dios les fortalezca, que Dios les levante, que Dios traiga respuesta, que Dios traiga sanidad, que Dios traiga salvación a nuestra familia, que podamos ser ese Josué y clamarle al Señor, Señor, ¿qué pasa en mi familia? ¿Qué pasa en la ciudad de Medellín? ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa, Señor? Ayúdanos, Padre, a encontrar el anatema, pero hacerlo en oración, en ayuno. Y Dios trae la respuesta, y Dios trae la dirección, que llenemos nuestro cuerno de aceite, que seamos esos Samueles de estos tiempos, en obediencia, Señor, aun cuando no entendamos. Te damos gloria y honra, Señor, y como dice esta adoración instrumental, sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural, que andamos por fe, que andamos en su palabra, que andamos en obediencia, y que las señales será la manifestación del poder de Dios, sus prodigios, sus milagros nos alcanzarán. Y su palabra dice, y mayores cosas harán en mi nombre, en el nombre de Jesús. No es en el nombre de Mari Carmen, no es en el nombre de ningún hombre, por muy reconocido que sea, sino en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga. Amén y amén.